¿Y qué pasa si una vez que te separás, lo cual fue de manera muy pacífica, vuelve a vivir con la pareja, pero no por retomar la relación como tal, porque no existe una relación de pareja, es más de amigos, pero las razones de la separación siguen siendo las mismas, la situación económica? A ver, esta es una pregunta muy interesante que me hicieron y que plantea qué pasa cuando una persona se separa de su pareja. La separación es tranquila, es pacífica, sin peleas, sin conflictos importantes, incluso con respeto, con cariño, pero después termina, digamos, volviendo a vivir con esa misma persona porque quizás económicamente no existe o no encuentran otra alternativa. Y esta pregunta es mucho más profunda de lo que parece, porque de alguna manera nos obliga a entender algo fundamental. A ver, la biología no responde a los hechos, sino que responde a cómo vivimos, cómo interpretamos esos hechos. Dos personas pueden atravesar exactamente la misma situación y una sentirse completamente en paz, tranquila, segura, confiada, mientras que la otra vive un estrés enorme, un caos interno. Entonces, lo primero que tenemos que preguntarnos no es si volví a vivir con mi expareja, sino cómo estoy viviendo esa situación. Porque si la relación terminó y ambos están de acuerdo y se respetan y conviven como amigos, como compañeros, y eso no le genera ningún tipo de estrés a ninguno de los dos, ni frustraciones, ni frustración sexual, ni ninguna sensación de estar atrapados, probablemente su biología no tenga ninguna necesidad de seguir sosteniendo un programa biológico, ¿sí? Pero muchas veces la realidad es distinta. Muchas veces una persona toma la decisión de separarse porque ya no quiere más a la otra persona o no quiere más esa dinámica de pareja, porque se terminó el amor, porque perdió, digamos, la admiración por el otro, porque ya no existe deseo, o porque se enamoró de otra persona, o porque hubo decepciones, infidelidades, engaños, porque la relación dejó de funcionar, o simplemente porque siente que necesita otro camino para su vida. Y aunque esa decisión sea correcta para ella, después aparecen las limitaciones o los temas económicos, los hijos, las deudas, compromisos, división de bienes, y termina, digamos, quedándose en el mismo lugar donde no quería estar esa persona. Entonces, desde afuera puede parecer que no pasa nada porque la convivencia es pacífica, ¿sí? Pero por dentro muchas veces la persona siente que su necesidad sigue estando insatisfecha. Es algo muy instintivo a veces, ¿sí? Y esto es algo que veo con frecuencia en consulta, muchas veces en temas de cáncer de mama, personas que dicen, nos separamos hace, no sé, años, pero seguimos viviendo juntos. Y cuando empezás a profundizar, a indagar, a escarbar, descubrís que cada día le recuerda, digamos, una situación que ya no deseaba vivir esa persona. Entonces, no necesariamente porque odie a la otra persona, sino porque sienten que no pueden avanzar, que no pueden cerrar una etapa, un ciclo de su vida. Y ahí es donde aparece algo importante. Cuando una necesidad biológica permanece insatisfecha a nivel, estamos hablando de algo arcaico, autónomo, involuntario, inconsciente, durante mucho tiempo, el organismo puede mantenerse en un estado de adaptación o entrar y salir constantemente de este estado, o entrando y saliendo de una fase activa y metiéndote en una reparación. Entonces, desde esta perspectiva de las 5 leyes biológicas, muchas veces no es el evento puntual que genera, digamos, o lo que genera el mayor desgaste, sino las recaídas continuas. El vivir todos los días de tu vida bajo una situación de estrés, el no poder salir del conflicto, el volver a entrar permanentemente, ¿sí? Entrar una vez, entrar y salir, como si la herida nunca terminara de cerrarse, ¿sí? Y cuando hablamos de conflictos de separación, muchas veces
La persona cree que ya resolvió el tema porque tomó una decisión o porque se separaron, pero si sigue viviendo exactamente las mismas circunstancias que de alguna manera generaron ese malestar, la biología puede interpretar que la situación todavía no se terminó, o la persona sigue conectada a muchísimos rieles, ¿sí? Porque para la biología importa mucho menos lo que pensamos y mucho más lo que vivimos. ¿Mm? Por eso hay personas que legalmente están separadas, pero emocionalmente siguen atrapadas en una misma situación y no la pueden resolver. Y también ocurre lo contrario, hay personas que todavía conviven, ¿sí? Pero internamente ya no pasa más nada, ¿sí? Ya hicieron las paces con esa situación, no experimentan ningún estrés. Entonces la pregunta fundamental siempre es la misma: ¿cómo lo estás viviendo vos? ¿Te genera alivio o te genera tensión? ¿Te sentís libre o te sentís atrapada, sin salida, que no tenés dónde ir? ¿Sentís que estás eligiendo, digamos, quedarte o sentís que no te queda otra opción? Porque ahí es donde encontramos, digamos, la verdadera respuesta, y muchas veces las personas buscan una explicación, digamos, complicada, cuando en realidad la biología es bastante simple. Y si una situación representa una solución para vos, el estrés va a disminuir, ¿sí? Y si representa una carga permanente, ese estrés se va a mantener en el tiempo, ¿sí? Y cuanto más tiempo permaneces en el estrés, más difícil va a ser para el organismo poder salir completamente de ese proceso de adaptación y que el programa biológico termine. Por eso siempre digo que la clave no es solamente identificar el conflicto original. La clave de todo esto es poder observar qué es lo que hoy sigue manteniendo, digamos, viva esa situación. Porque a veces el evento ocurrió hace, no sé, 5 años, ponele, ¿sí? Pero el conflicto sigue activo todos los días, ¿sí? Y mientras siga activo, tu biología seguirá respondiendo de la misma manera adaptativa. Entonces, si una persona decidió separarse, pero continúa viviendo exactamente la realidad que quería dejar atrás, vale la pena preguntarse, me parece a mí, si realmente resolvió esa situación o simplemente encontró la manera de sobrevivir a ella, ¿sí? Son dos cosas totalmente diferentes. Resolver no siempre significa irse al día siguiente o cambiar todo de golpe. A veces resolver significa empezar a tomar decisiones concretas que te acerquen o que te muevan hacia la vida que querés vivir realmente, porque cuando la biología percibe que hay movimiento, que hay dirección o que existe una salida posible, muchas veces el estrés disminuye, ¿sí? Por eso me parece a mí que más que preguntarnos si volver a convivir con una expareja está bien o está mal, la pregunta importante es: ¿esa convivencia te da paz? ¿Te consume energía? Porque, a ver, la respuesta a esa pregunta suele, digamos, explicar mucho mejor lo que está pasando que cualquier teoría, ¿sí? Que cualquier hipótesis. Por lo tanto, lo que yo he visto mucho en consulta, y estamos hablando de todo tipo de patologías o específicamente del cáncer de mama, ya sea un cáncer ductal o del tipo intraductal, ¿sí? De los conductos mamarios, es que la persona tiene la necesidad de separarse, pero no lo hace, no puede, no sabe cómo hacerlo, no tiene el recurso, la herramienta, la iniciativa, está atrapada, o quizás está maternando a esa persona y no se da cuenta o no lo puede ver, ¿sí? Entonces tenemos que tener mucho cuidado, porque nuestra biología sí o sí va a responder a ese instinto